Y le damos la bienvenida al doctor José Ramón Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos muy bien, Ricardo. Muy buenos días a quienes nos ven a través de la red de TV Buab y a quienes nos escuchan también. Doc, pues a ver, cuéntenos. Hoy traemos un tema ahí que cuando leí el título lo volví a leer y dije, sí, ¿será? ¿Cómo está ese asunto? ¿Cuál es la relación? Pero bueno, para eso Claro. precisamente están especialistas como usted, doctor, para que nos cuente del tema de tratamiento nasal para la depresión. A ver, cuéntenos, doc. Así es. Fíjate que la Agencia de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos de América recientemente aprobó un spray nasal como ese que se ponen cuando tienen las narinas obturadas para que están agripados y se echa uno un poquito de cosa que permite volver a respirar. Bueno, de ese tipo de formulación que se ha puesto de moda porque déjame decirte que después del COVID se han experimentado varias vacunas que en vez de inyectarte se puedan administrar por la vía nasal. Eso ha ayudado, digamos, se han desarrollado mejores sustancias que permiten la absorción a través del epitelio nasal. Y el epitelio nasal se conecta directamente con el cerebro. El epitelio nasal, pues es la mucosa que está hasta arriba, que realmente son neuronas y que pueden captar lo que hay en la nariz, captan los olores, pero pueden captar otras sustancias y llevarlas al cerebro. Entonces, hablemos de depresión. ¿Te acuerdas que hablamos del Día Mundial en contra de la depresión? Y hay que decirles que un tercio de los pacientes, a pesar de que se traten, no van a curarse con los medicamentos que tenemos. Entonces, desde hace muchos años, sobre todo estas 2 décadas y media ya iniciales de esta centuria, pues se ha seguido estudiando cómo tratar a ese tercio de pacientes, sobre todo de aquellos que tienen ideaciones suicidas o que ya han tenido un intento de suicidio, perdón, y que además, como te mencionaba, pues los fármacos tradicionales no están funcionando. Eh, entonces ahí aparece una sustancia que es una de estas drogas que se pueden encontrar en la calle y por eso me pareció muy interesante traerla, que es la ketamina. Entonces, la ketamina es una sustancia que se usó en los 80s del siglo pasado como un anestésico general endovenoso. En vez de que te pongan un gas y te anestesien, te ponían una inyección y se tenía algo que se llamaba anestesia. Realmente se llamaban anestésicos disociativos, porque la persona siente cosas, pero no las integra. Y al no integrarlas, pues te molesta, pero no te quejas, ¿no? No tienes, no puedes decir me duele específicamente el dolor en esta zona y me duele poco, mucho o demasiado. Entonces, se usó para algunos procedimientos simples, por ejemplo, después del parto, para checar la cavidad del útero y que no quedaran restos y el riesgo de infecciones, o incluso para sacar una muela del juicio. En fin, se usó mucho. Lo que se encontró es que esta droga, por eso no tomen Mr. K, es que hasta años después puede producir alucinaciones, sobre Wow. todo visuales o visuales y auditivas, pero las visuales son bastante bizarras. O sea, puedes ver un elefante morado volando enfrente de ti, de ese tamaño. Entonces, se dejó de usar en el área médica, se siguió usando en la parte veterinaria y se ha vuelto una de las drogas que están en la esquina, ¿no? Les digo, el nombre más común, hay varios, es Mr. K, o sea, Mr. Ketamina, porque va con K en inglés, entonces Mr. K. No la tomen, es riesgoso, pero encontraron que algunas personas que tenían depresión y compraban esta droga en la calle, se curaban de su depresión. Bueno, Se entre comillas, curaban. efectivamente, ¿no? Entonces empezaron a estudiar, a decir, ah, caray, este sería un nuevo mecanismo y una base para desarrollar nuevos medicamentos. Y entonces, en un estudio muy largo de 6 años con 31 ensayos clínicos, la compañía Johnson Johnson creó la esketamina, un derivado de la ketamina
que es el nuevo spray nasal que puede usarse para la depresión únicamente de aquellos que son resistentes a los fármacos y bajo prescripción de uso hospitalario. O sea, no te van a dar el spray, tienes que ir al hospital porque te tienen que hacer un seguimiento muy estricto. Fíjate, nada más para que ustedes se den cuenta, produce somnolencia. Entonces, todo el día estás somnolientos. Puede producir problemas respiratorios, un poco como los opioides, que ahora creo que todos hemos oído mucho, ¿no? Con lo del fentanilo. Puede producir algo que se llama sentimientos o pensamientos de desconexión, es decir, que alguien de mí, yo, sale y está fuera de mí, ¿no? Lo veo fuera de mí. Y eso se da después de la aplicación y hasta 40 minutos después y dura o puede persistir 2 horas. Además, se puede perder el juicio, ¿no? Hacer cosas bizarras, baja la velocidad de reacción ante los estímulos y tus habilidades motoras finas. Por lo tanto, alguien que recibe esquetamina, pues no puede manejar maquinaria pesada, un coche, nada que ponga en riesgo a las demás personas. Entonces, sí es una nueva opción para aquellos pacientes que tienen una depresión muy severa, pero pues yo quería también traerlo porque, insisto, allá fuera de la institución hay muchos lugares donde hay drogas, y bueno, una de esas que hay es este famoso Mr. K, ketamina, que yo recomendaría que no lo tomasen porque pues ya vieron que aún en condiciones muy controladas produce muchos problemas, y reiteraría que pacientes o personas jóvenes que experimentan esta droga, pues pueden varios años, 6, 7, 8 años, experimentar alucinaciones severas. Entonces, pues qué bueno que ya se tiene este arsenal nuevo para los pacientes con una depresión severa, pero hacerle ver a los jóvenes que nos oyen, a sus padres, a los familiares, que hay que tener cuidado, mucho cuidado con estas drogas, porque además luego están contaminadas con otras cosas, lo cual lo hace aún más dañinas y riesgosas. Un par de cosas que me llaman la atención, Doc, es en primera instancia este como proceso o este patrón que observamos en distintos casos que hemos platicado, en que las consecuencias tardan relativamente algunos años en presentarse. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se insertan en nuestro organismo, cómo tienen un proceso, una evolución, y de pronto, ¡boom!, ¿no? Aparecen este tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que muchos de ellos lo que hacen realmente es que te alambran diferente la cabeza. Por eso es que es tan grave cuando un joven consume ciertas drogas antes de los 21 años, que todavía el cerebro está en proceso de maduración. La maduración se alcanza a los 21 años y, para suerte de los neurocientíficos, ahora tenemos una cosa que marca muy claramente eso, que se llama la poda neuronal. Para decirlo claramente, es como cuando crece un arbusto en su casa y agarran unas tijeras y cortan esas ramas que salieron donde no debían y ya quedan parejitos los setos. Bueno, es exactamente lo mismo pasa en nuestra cabeza por ahí de los 21 años. Y en ese momento empieza un proceso de maduración, es decir, te vuelves un humano adulto que tiene juicio, que tiene criterios morales, que tiene libre albedrío, etcétera, una serie de características que hemos definido como de una persona adulta. Cuando tú tomas este tipo de sustancias, haz de cuenta que haces la poda chueca, ¿no? Como que cortar a los un borrachito, entonces los deja, ¿no? Ya deformes. Sí. Y al dejarlos Oiga, deformes, Doc, como cuando yo corto el pasto, entonces, más o menos. Más o menos, si has cortado con eso, claro, esas cosas que le pones que es como un hilo de nylon y hay que aprenderle. Uno Exacto. pasa y ve y lo hacen perfectamente, pero uno sale hasta tierra, brinca la sombrita. Exacto. Y ya yo tengo que explicar que es un jardín surrealista o algo así para que tenga justificación. Te inspiraste en Dalí o en algún, ¿no? En Remedios Varo. Así entonces, es eso. Y entonces tu cerebro quedó mal alambrado.
Y entonces hay que arralambrarlo realmente, o sea, volver a poner las conexiones donde deben de ir y que las cosas sucedan donde deben de suceder. Entonces tienes toda la razón, es sorprendente muchas veces en las cosas del cerebro que años después, pues tienes una expresión de aquello que sucedió muchos años atrás. Ahora tenemos cosas maravillosas como es la resonancia magnética, que por cierto el hospital universitario ya tiene una, que permite ver muy de cerca al cerebro y que lo podamos analizar. Entonces, eso nos va a permitir tener como imágenes de referencia, como Claro. hemos hecho con el electroencefalograma. Sabemos cómo es el electroencefalograma o cómo debe de ser de un niño de 4 años respecto a uno de 5, de uno de 6, uno de 7, etcétera. Y hay patrones del electroencefalograma, cómo descarga nuestro cerebro, que están asociados a ciertos periodos de la vida. Y entonces, por ejemplo, con un electroencefalograma podemos ver ciertas marcas y poder ayudar al diagnóstico, por ejemplo, del síndrome del espectro autista o de otras enfermedades que hace muchos años pues, no se podían ver. Lo mismo va a pasar con las imágenes del cerebro. Y además ahora con el Internet y este tipo de comunicaciones que tenemos, muchas veces se puede uno tener bases de datos internacionales que van a permitir normar, tener criterios muy claros de cómo debe de estar una estructura específica del cerebro a una cierta edad. Y si no estás en ese criterio, pues empezar a buscar qué pasó. Y yo creo que eso nos va a ayudar a saber muchas cosas acerca de nuestro cerebro y cómo evoluciona el cerebro con nosotros mismos, ¿no? O Claro. sea, lo que llamaban antes los psicólogos la imagen corporal y una serie de conceptos que se crearon porque no teníamos la manera de abordar a ver el cerebro. Ahora tenemos las herramientas que nos permiten verla con mucha curiosidad, con mucho detalle, y eso pues nos va a ayudar a diagnosticar mejor a las enfermedades mentales y a su tratamiento. Claro. Y el otro punto que me llama mucho la atención, Doc, es sobre este medicamento que platica, que bueno, pues si bien está regulado y pues hay todo un marco legal en torno a este tipo de medicamentos, pues sabemos que existe el underground, ¿no? Y en el underground se mueven muchísimas cosas que son altamente peligrosas, ¿no? Así es, yo por eso lo quise traer, porque no faltará el abusado que tenga y te diga, toma esto, o como una droga que ya dije, puede causar hasta alucinaciones. Entonces, aléjense los jóvenes de la universidad, no tomen nada, ni alcohol, que no sepan de a dónde viene. Los grupos criminales han crecido, se han sofisticado y la disponibilidad de drogas es muy alta. Entonces, pues lo mejor que pueden hacer es no hacerlo o irse con un roomie ahí, como dicen ellos, y pues ahí hacer la fiesta y no exponerse o tratarse de exponer lo menos posible y desde luego no recibir sustancias, polvos blancos, sprays, lo que sea, pastillas, porque no sabemos el contenido que tienen y pueden tener efectos para toda la vida. Como dije, la esketamina produce depresión respiratoria, igual que el fentanilo. Y claro que el fentanilo mata porque te para la respiración nada más, ¿no? Así es. Entonces, pues ya ahí el que se le para la respiración o el corazón se muere. Entonces, hay que tener cuidado. Si tienen algún problema, la institución tiene mecanismos para canalizarlos, para que los vea un psicólogo y les ayude a resolver sus problemas, pero no busquen la puerta falsa de las drogas, no ayudan, no son el mecanismo, y si se las van a prescribir, pues hay que tener pues todo el control para que les resuelva el problema y no les genere nuevos problemas. Así es. Yo por eso lo tomé, y como tú dijiste a mí también, yo ya había oído lo de la ketamina y de que había laboratorios, pero ahora ya está, y como tú dijiste muy bien, me gustó, underground hay muchísimas cosas, y pues hay muchos también
redes criminales que lo que quieren es tener el Claro. mayor número de adictos y andan buscándolo. Y la población joven, la población universitaria que tenemos, los muchachos de preparatoria de la universidad, pues son el primer blanco para volver adictos a la gente. Pues Si quieres maravilloso. Y le agradecemos como siempre, Doc, que traiga esta información, que precisamente yo siempre he dicho que sí, las campañas contra las drogas o contra las adicciones son muy buenas, pero en realidad creo que lo importante es dotar de estos argumentos, ¿no? De esta información para que la gente pues tome sus decisiones, ¿no? Por lo menos que lo hagan de manera consciente, que creo que eso es algo también muy importante. Le agradezco como siempre, Doc, le mando un gran abrazo y nos vemos la semana siguiente por acá. Así será. Muy buen día. Gracias, pues ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar, importantísima esta información que nos platicó el día de hoy.